Hunter x Hunter es una serie de manga japonesa que luego fue adaptada en una serie de anime. Tiene como protagonista a Gon Freaks, un niño de 12 años que desea encontrar a su padre a toda costa, por lo que decide convertirse en cazador, justo como él, y de alguna forma hallar su paradero. Pero la parte que más nos interesa es la parte de la historia que nos cuenta que luego de la finalización de las elecciones presidenciales, Hunter, el nuevo presidente, anuncia sus intenciones de explorar el llamado continente oscuro. Así se refieren a las tierras que se encuentran más allá de las conocidas. Hasta ese momento era una región prohibida totalmente, ya que se cuenta que ocurrieron grandes desastres cada vez que algún humano se adentraba en estas tierras. Otro dato curioso es que ¿cómo se prohibió esta exploración del continente oscuro? Con un tratado firmado hace 200 años por las grandes potencias que luego lo firmarían también las otras naciones. El acuerdo que se trató para no volver a pisar ese territorio jamás. Esto guarda mucha relación quizá con el Tratado Antártico, firmado en 1959. Otro dato importante relacionado a las murallas de hielo y tierras detrás lo encontramos en la famosa serie Game of Thrones o Juego de Tronos, donde un gran muro divide dos mundos totalmente distintos. El muro tiene 300 millas de longitud y más de 700 pies, que serían 213 metros de altura. Se extiende desde la cadena montañosa de los Colmillos Helados en el oeste hasta la bahía de las Focas en el este, convirtiéndose en la frontera norte de los 7 reinos. Este gran muro divisor es custodiado por la Guardia de la Noche. Supuestamente, este muro fue creado hace más de 8000 años después de la llamada Larga Noche, para defender los reinos de los hombres, de los salvajes y los otros. ¿Qué otras tierras se encuentran más allá de este muro según la serie? Las tierras del eterno invierno constituyen el área más al norte de Poniente, mucho más allá del muro, los Colmillos Helados y el Bosque Encantado. Las tierras del eterno invierno reciben ese nombre debido al permanente clima frío en el que se encuentra la región. Es un área inexplorada y no está cartografiada. Se cree que los otros vienen de esta región. De acuerdo al maestre Yandel, los hijos del bosque y los gigantes vivían en las tierras del eterno invierno durante la era del amanecer. En la edad de los héroes, cuando transcurrió el pacto, Poniente fue repartido por pequeños reinos de los primeros hombres, desde las tierras del eterno invierno hasta el mar de verano. De acuerdo a la leyenda, los otros llegaron desde las tierras del eterno invierno durante la larga noche. La película Divergente también tiene una gran valla. La ciudad distópica de Chicago está separada del mundo mediante la valla. Esta supuestamente había sido construida para mantener la seguridad de los ciudadanos de Chicago. Pero el verdadero objetivo de la valla era separar a la población de esta ciudad experimento de aquellos que eran genéticamente puros y se ubicaban en la oficina de bienestar genético y de los genéticamente dañados, que se encontraban dispersos por un territorio de Estados Unidos. Luego, más adelante, encontramos que se descubren cosas más allá de la valla y que cuando se alcanzara una población numerosa de divergentes, la puerta de salida de la valla debería ser abierta para que salieran al mundo exterior. Luego de que este video es revelado, Tris, Tobias, Cristina, Caleb, Peter, Uria, Kara y Tori, nombres bastante curiosos, deciden ir más allá de la valla para ver el mundo exterior. Pero el día de la fuga son interceptados por personas sin facción armadas, las cuales comienzan a disparar contra ellos, perdiendo así la vida a Tori. Una vez traspasada la valla, son ayudados por Joanna, al llegar hasta el límite del territorio de cordialidad. Esta zona es comparada por Tris
como la zona en peores condiciones de la ciudad, ya que estaba destrozada por la guerra. Mientras recorrían esta zona desierta, son encontrados por Amar y Zou, y después con el hermano de Tori. Shingeki no Kyojin, también conocida en países de habla hispana como Ataque a los Titanes y Ataque de los Titanes, es una serie de manga japonesa. La historia se desarrolla en un mundo donde la humanidad está al borde de la extinción a causa de unas criaturas humanoides llamadas titanes, por lo que los sobrevivientes se resguardan en 3 enormes murallas que impiden el acceso a los monstruos. Es así que Eren o Iren, protagonista principal, decide unirse al ejército de las murallas, junto con sus amigos de la infancia, con el fin de vengar la muerte de su madre, defender los muros y liberar a la humanidad de los titanes. Hay muchas referencias en películas y series que están relacionadas con los muros o las murallas de hielo, los gigantes y los titanes, criaturas y civilización detrás, un mundo exterior que muy pocos pudieron explorar. Si querés aportar algún dato más de alguna película o serie o manga que no hayamos agregado aquí, lo puedes hacer en los comentarios de aquí debajo. Muchas gracias por el apoyo al canal. Nos vemos en el próximo video.